Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar sobre la introducción y el acercamiento a la obra de Los inmigrantes antillanos en Panamá de George Westermann, en su edición de la editorial Biblioteca Nacional. Esto es fundamental e importante tenerlo presente porque habiendo sentado esas bases, podemos hoy continuar profundizando en otro tema. Por lo que si no has escuchado el video, te recomiendo que primero pases allá y después vuelvas. En esta ocasión me gustaría conversar sobre una de las prácticas discriminatorias más relevantes durante la época del Canal de Panamá bajo la administración del gobierno norteamericano. Para esto, lógicamente, utilizo la obra como base. En nuestro país existía algo llamado Golden Rule y Silver Rule. En el informe anual del gobierno del canal, jamás dejó de señalarse que los salarios de estos empleados se establecían por lo general en niveles basados en las tasas existentes en el área del Caribe para la mano de obra en el trópico. Es decir, la teoría económica sostenía que por el hecho de que ellos pertenecían al trópico, podían subsistir con productos locales que se suponía, teóricamente, que eran mucho más baratos que los productos importados. Al mismo tiempo, no se esperaba que las otras personas que también eran del trópico subsistieran de igual manera y por ello debían recibir una compensación más elevada. Es decir, cuando observamos la vida comercial de esa época, la mayoría de la población dependía de las importaciones. Y como todo mundo tenía que comprarla si quería comer o subsistir, era evidente que existía una injusticia que se cometía contra los antillanos y las personas pertenecientes al Silver Rule. Si a eso vemos el aspecto de que los empleados blancos del canal de Panamá gozaban de privilegios que reducían sus gastos y al mismo tiempo podríamos llamarlo un aumento significativo de sus salarios por encima de lo que recibían de manera oficial. Podemos entender simplemente de que las personas pertenecientes al Golden Rule, es decir, tasa de oro, eran ciudadanos principalmente caucásicos de los Estados Unidos, a los cuales se le otorgaba estas ventajas económicas o sociales. En 1908 señala la obra que George Goethals dio testimonio en audiencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de que a los empleados especializados de oro se les pagaba aproximadamente 50% más que en los Estados Unidos por la misma clase de trabajo. Además, se le proporcionaba alojamiento con cierta cantidad de muebles, luz, combustible, agua, atención médica, si se enfermaban, medicinas, 15 días de licencia por enfermedad cada 6 meses, acumulables hasta 30 días en cada año, y a los empleados permanentes se le concedía a cada uno 6 semanas de licencia pagadas. De igual forma, tenían derecho al transporte gratuito una vez al mes en la línea del ferrocarril de Panamá. Y sus parientes tenían derecho a media tarifa. En todo momento, esta política se denotó desigual y discriminatoria.
Sin embargo, cuando entramos a ver la historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos y cómo se manejaba la zona del canal, era como si fuera una nación o un territorio ajeno a Panamá, cuando en realidad pertenecía a este país. También, cuando vemos los motivos que justificaban esta diferencia entre el Golden Roll y el Silver Roll, era que los del rol de plata eran en su mayor parte no calificados, mientras que los del rol de oro eran obreros calificados. Y el autor menciona que todo esto es una explicación infantil, ingenua y jamás estuvo respaldada por los hechos. Los antillanos que emigraron por su propia cuenta, la mayoría eran artesanos y obreros semicalificados. Se les utilizó principalmente porque estaban capacitados para desempeñar sus cargos, con una evidente disparidad de salarios. Existían, según la obra, trabajos en los cuales, cuando llegó la década del 50, en la que se mantuvo estas disparidades salariales. Por ejemplo, los conductores de vehículos carniceros, capataces, vendedores, mecanógrafos, maestros y otros puestos de la misma índole. En ciertos casos inclusive, a los jóvenes norteamericanos se le empleaba como aprendices del oficio y simplemente por estar en el rol de oro ganaban mejor salario que los obreros del rol de plata de más edad, con una hoja de servicio de más de 10 años y con familias a las cuales tenían que mantener. Durante 25 años aproximadamente, esos salarios de las personas pertenecientes al rol de plata eran entre 10 centavos por hora o 22 balboas con 50 centavos mensuales y 38 centavos por hora o $80 mensuales. Mientras que el salario promedio de los del rol de oro eran de unos 240 balboas mensuales. Esto es más que nada necesario mencionarlo porque es una realidad e incluso a veces nos parecen que estas cosas son temas del pasado y no es así. Hoy en día cobra más vigencia que nunca. A veces pensamos que ese concepto de países que dominaban otros territorios y se sentían como señores feudales en ellos es un tema de vieja data, pero no. Cuando usted investiga, estudia y analiza, se da cuenta de que estas prácticas se siguen dando. Muchas empresas e industrias pertenecientes a ciertos países hoy en día imponen sus condiciones e inclusive realizan préstamos que cuando un país no tiene la oportunidad de pagar, se hacen con ciertas partes de su territorio como compensación por el pago. Y durante muchos años, esa parte territorial se vuelve perteneciente a otro país que no es el de origen. Podría dar ejemplos, por supuesto. Sin embargo, se lo dejo de tarea, porque hay veces en que la plataforma no le gusta que hablemos de estos temas, pero existen todavía zonas del canal allá afuera en el mundo, gigantes que tienen mucho dinero y manera de presionar a otros estados. Actualmente realizan las mismas prácticas, inclusive en el siglo XXI. Más que nada, hoy quise hablar del Golden Roll y del Silver Roll porque muchas veces estos estados invasores traen sus trabajadores y le pagan mejor, incluso que los trabajadores del propio país de origen.
Y al final del día, esos que vienen de otro país, pagados por esos estados, tienen mayor recursos y los propios ciudadanos y trabajadores originarios de esa nación viven en la miseria y la pobreza. Es un tema que nosotros no podemos ignorar y esperemos que algún día las situaciones cambien. Pero eso es un tema del cual solo podemos reflexionar. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el mensaje del día de hoy y te gustaría que continuara hablando de la obra de los inmigrantes antillanos en Panamá, por favor, suscríbete al canal y compártelo. Nos vemos la próxima.